Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos algunos de los errores que se pudieron notar en las películas de Teen Beach Movie. En algunas escenas se presentan anacronismos, es decir, algo que no corresponde al lugar o la época en la que se está ambientando. Y es que cuando Mac y Brady llegan a la película, se puede ver una camioneta Ford del 65 y un Ford Thunderbird de ese mismo año. Pero recordemos que la película Amor sin Arenas está ambientada en 1962. Así que en realidad estos vehículos todavía no existían. 1962, surfers, motociclistas. En la última parte de esta canción, Tanner tiene que hacer un pequeño giro y caer en su tabla de surf más o menos derecho, pero prácticamente la mitad de su cuerpo quedó fuera de la tabla. Seguidamente nos enfocan a Mac un segundo, y luego ya se ve a Tanner completamente en la tabla. Después de la canción, todos se dirigen al restaurante, y si nos fijamos bien, Mac y Brady están en el medio del grupo, pero cuando nos cambian de cámara resulta que ellos fueron los últimos en entrar. Otro anacronismo se presenta con el personaje de Z-Cat. ¿Es porque soy negro? Y sí, es por eso. Pues ocurre que en los años 60 el racismo seguía fuertemente presente, por lo que era muy poco probable que en un mismo lugar hubiera esta variedad de raza. Cuando vemos por primera vez a los motociclistas, fijémonos en el calzado de uno de ellos. Y no, aquí el problema no son los Converse. Después de todo, esta empresa existe desde principios del siglo XX. Así que no, nada que ver aquí. El problema es con sus calcetines. Pues como podemos ver son de color blanco. Pero cuando comienzan a bailar pasan a ser de color negro. En la escena post-créditos de la primera película, se ve cómo los personajes de Amor sin Arenas logran llegar al mundo real. Por supuesto, esto se hizo como una manera de representar que se tenía pensado una secuela. El detalle es que cuando empieza Teen Beach 2, ese final de la primera no fue tomado en cuenta. Al comienzo de Teen Beach 2, Brady enciende un proyector para mostrar la película de Amor sin Arenas. Luego se levantan y comienzan a bailar delante de la pantalla. El problema es que al tratarse de una proyección, pues ellos la estarían bloqueando, por lo que se debería ver la silueta de sus cuerpos en la pantalla. Cuando Tanner camina por el pasillo, hay dos animadoras cerca de la barandilla. Sin embargo, cuando se cambia de ángulo, ellas ahora están del lado de los casilleros. Y también podemos ver que una chica se quita los anteojos, pero cuando nos vuelven a cambiar de ángulo, todavía los tiene puestos. Un poco antes de esta canción, Lila y Tanner están con sus bandejas llenas de comida, pero cuando Tanner da un giro, su bandeja se ve casi vacía. Durante la última canción, Brady sale corriendo a una camioneta, y aquí podemos ver a Mac que está delante de otro chico. Pero cuando nos enfocan a Brady corriendo, ahora resulta que Mac está por allá y el otro chico está por aquí. Ahora nos iremos a un terreno un poco más complicado, y es que hablemos de lo que ocurre al final de Teen Beach 2. Hay una duda que muchos fanáticos tienen acerca del final de la película, y es que si Amor sin Arenas ya no existe, ¿por qué es que Mac y Brady no se conocen? Cuando realmente al principio de la primera ellos ya se conocían. Bueno, esto fue explicado brevemente al principio de Teen Beach 2, donde ambos narran cómo fue que realmente se conocieron. Todo pasó justo aquí. Ibas caminando por la playa, yo miraba Amor sin Arenas en mi tablet. El problema es que esta historia de origen fue completamente sacada de la manga y para nada tiene sentido.
¿Y por qué lo digo? Verán, en la primera película está claro que Mac nunca vio Amor sin Arenas, al menos completamente. Y es que en varias ocasiones cuando están dentro de la película, Brady le tiene que explicar qué es lo que está ocurriendo, lo cual nos da a entender que ella no conoce la trama. Y ok, hasta allí todo bien. El problema es que al comienzo de Teen Beach 2 nos dicen que la película Amor sin Arenas fue la razón por la que ellos dos se conocieron y que la vieron juntos, lo cual no tiene sentido si lo comparamos con lo que vimos en la primera. Además de que incluso en el final se crea una especie de paradoja, y es que si Amor sin Arenas nunca existió, entonces Mac ni siquiera debería estar allí, pues como recordarán en la primera película, la tía de Mac se la quiere llevar a una prestigiosa escuela. Sin embargo, gracias a Brady y a todo lo que vivieron dentro de la película, es que Mackenzie reúne el valor para decirle a su tía que quiere quedarse. Pero como ahora nada de eso ocurrió, entonces no tiene sentido que ella siga estando allí. Definitivamente esta secuela fue muy forzada. Lo extraño es que si a mí me preguntaran, oye, ¿y te gustó la película? Yo diría que sí, y lo sé, es raro, pero me gusta el nuevo look que tienen los personajes. Me gustó mucho la coreografía, sobre todo esta, muy al estilo de Cantando bajo la lluvia, y me encantaron sus canciones. Pero a pesar de todo eso, tengo que reconocer que tristemente la película falla. Y no lo digo porque esta sea infantil. No, si es por eso, todas las películas Disney Channel son malas porque son infantiles. Pero no es el caso. Esta película falla es porque dentro de sí misma carece de lógica y no respeta a su antecesora. Pero bueno, en fin, la película intenta transmitir el mensaje de que tú haces tus propias elecciones en la vida. Tú eliges tu propio camino, en donde puede que no sepas con exactitud a dónde vas, pero sabes que serás feliz porque al final tú lo elegiste. Y aunque sí es un buen mensaje, realmente no se logra reflejar de una manera adecuada, y pues termina volviéndose en algo sin sentido que simplemente está lleno de música pegadiza. Pero bueno, aprovecharé esta ocasión para preguntar, de todas las películas Disney Channel, ¿cuáles han sido tus favoritas? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Melissa, Evelyn, Paola, David, José y Ángel Gabriel. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.